Sí se han dado cuenta ustedes, yo creo que sí, de que para la gente de la Cuarta Transformación, el poder se ha vuelto más importante que el pueblo. Y lo digo por el caso de Jaime Bonilla y de Marina del Pilar, que no son 2 políticos que simplemente tengan diferencias. Son una muestra clarísima de cómo el movimiento de Morena, de la Cuarta Transformación, que había llegado prometiendo transformar la vida de los ciudadanos de este país, terminó atrapado en una guerra de egos, de venganzas, de rencores personales que no tienen nada que ver con el bienestar de los bajacalifornianos ni de la nación. Todo esto comenzó como una alianza dentro de Morena y se convirtió en menos de un sexenio en una pelea sucia, permanente. Bonilla se siente el legítimo constructor del triunfo del 2019 y no perdona que Marina no le haya guardado lealtad ni lo haya protegido. Marina, por su parte, se asume con derecho propio al poder y responde con denuncias penales, cancelación de contratos en donde se veían favorecidos los amigos de Bonillo y una estrategia de estarlo denunciando y demandando para que hubiera un desgaste judicial en contra de él. El resultado de todo esto fue una sucesión de acusaciones cruzadas, de narcogobernadora, venganza política, las trampas con los audios, las amenazas grabadas, sanciones por la violencia política, un juicio por el caso de Next Energy que ambos están utilizando como arma en contra del otro. Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando con Baja California? Pues es de lo de menos, no es lo menos importante. La inseguridad sigue siendo un problema. El agua es una crisis permanente. La infraestructura está rezagada. Miles de familias enfrentan las mismas carencias de siempre. Pero en vez de concentrarse en resolver eso, los dos bandos de la Cuarta Transformación en el Estado están dedicando su energía a destruirse. Uno desde el gobierno y el otro desde el Partido del Trabajo. Ambos con la mirada puesta en el 2027 y en quién controlará la candidatura y los recursos. Y aquí es donde está el verdadero problema. Los morenistas de Baja California. Y en muy buena medida la dirigencia nacional que los está tolerando, perdieron por completo el sentido de las prioridades. Llegaron al poder criticando los pleitos de la mafia del poder, las viejas prácticas, pero hoy están reproduciendo exactamente lo mismo, solamente que con una camiseta de color guinda. Prefieren pelearse por el control de un contrato, por una lista de acreedores políticos o por saber quién filtró un audio antes que ponerse de acuerdo para mejorar la seguridad, el empleo, los servicios básicos. La lógica detrás de todo esto es bastante perversa porque mientras más se agreden, más se fortalecen dentro de sus respectivos grupos. Cada acusación de narcogobierno o cada rabieta sirve para movilizar a los propios, desgastar al rival. El ciudadano común se queda atrapado como espectador en una telenovela de Televisa que está llena de rencores y que no le resuelve absolutamente nada. Y lo más grave es que esta dinámica que se está dando entre estas dos personas no es un accidente. Es el resultado de un movimiento que había privilegiado la lealtad hacia la persona y el control de los grupos que pueden manejar y manipular sobre la construcción de instituciones que fueran sólidas, de un proyecto de gobierno. Criticar a Bonilla o a Marina del Pilar por separado es completamente insuficiente. Hay que criticar el conjunto. Un proyecto político que en alguna vez en el poder demuestra que sus prioridades reales no son las de la gente, sino las de aquellos que se están peleando por el botín. Cada uno tiene sus propios diablos. Marina del Pilar con sus audios, su traición a la patria, su puesto, lo que gustes y mandes. Y Bonilla tiene lo suyo, todo su historial, todas sus traiciones, todo lo que hizo el señor en su vida. Pero mientras los líderes de la 4T en Baja California y también en el resto del país sigan dedicando más tiempo a romperle la madre, como dijo Bonilla, al otro, antes que gobernar, van a seguir demostrando que el cambio que habían prometido se quedó nada más en el discurso. El poder los ha revelado tal cual. Y lo que se ve no es transformación, es la misma vieja política de siempre, solamente que con protagonistas nuevos.
Hay veces en que el poder te promete que no te va a censurar y eso está ocurriendo aquí en México. Dice Claudia Sheinbaum que ella no está buscando la censura, que no está buscando ninguna recaudación, simplemente que hay leyes que se tienen que cumplir. Pero ya están armando el andamiaje para censurarte. Dijeron que no querían eliminar los organismos autónomos. Los acabaron. Dijeron que no iban a militarizar el país. Lo hicieron. Dijeron que meterían en prisión a los corruptos. No lo hicieron. Dijeron que no querían destruir el poder judicial. Lo destrozaron. Dijeron que no querían controlar el INE y lo sometieron. Y ahora, con la misma cara de inocencia, gritando otra vez democracia, dicen que no quieren censurar la inteligencia artificial, ni las redes sociales, ni los medios de comunicación. ¿Y el pueblo es tonto o qué? El pueblo ya aprendió la lección. Cuando este gobierno jura que no quiere algo, es exactamente lo que está a punto de imponer. Hoy en la mañanera se presentaron los lineamientos sobre derechos a las audiencias de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En el papel, en las cifras, en lo escrito, suenan muy bonitos, muy razonables. Que los medios de comunicación no difundan información falsa, que distingan noticia de opinión, que identifiquen publicidad y que respeten el derecho de réplica. Uf, suena hasta progresista, suena como que avanzas, como que, wow, nos estamos volviendo un país de primer mundo. Hasta que llegas y lees lo esencial. Hasta que le pones atención y te das cuenta que no definen claramente qué es lo que ellos consideran información falsa, descontextualizada o inexacta. Y peor, la propia presidente Claudia Sheinbaum ya anunció que habrá que revisar si esa regulación debe extenderse también a la prensa escrita y a las plataformas digitales, incluidas las redes sociales. Y ahí es donde está el veneno. Obligan a etiquetar la mezcla entre información y opinión. Dejan en manos de una autoridad que nombran, que controlan ellos mismos, decidir en dónde termina una y dónde va a terminar la otra. De acuerdo a los lineamientos, el incumplimiento de esta ley, si se llega a aprobar, se va a castigar con sanciones económicas. Entonces tenemos que el regulador no tiene ninguna independencia real porque trabaja para la presidente, no tiene imparcialidad frente al poder. El resultado inevitable va a ser censura. En el mejor de los casos, autocensura, miedo, silencio. Cualquier reportaje que contradiga la versión oficial, cualquier dato que resulte incómodo, cualquier análisis crítico va a ser etiquetado como que está descontextualizado, como inexacto, como mezcla indebida. Y entonces, sanción. O peor todavía, la amenaza de una sanción que es más efectiva porque obliga al medio o al periodista a callarse antes de publicar algo. Aquí no están protegiendo las audiencias, lo que están haciendo es construir de manera deliberada un instrumento de censura discrecional. El mismo gobierno que convierte la mañanera en un tribunal de descalificación de manera unilateral, que nunca ha practicado de verdad el derecho de réplica en sus propias plataformas o mañaneras, el mismo que difunde versiones oficiales que no se pueden comparar y que no tienen contraste, ahora se abroga el derecho de definir de verdad la verdad y quién, de sancionar todavía a aquellos que no se ajusten a lo que ellos digan. La ironía es realmente brutal, pero la hipocresía es de Estado. El poder que más miente, el que más desinforma, el que más ataca, exige información veraz a todos los demás. Y si alguien se atreve a señalarlo, aparecen los mismos de siempre, los que aplauden, los que justifican, los que dicen que es por el bien de las audiencias, los que confunden la crítica con desinformación, con libertad de expresión, con ataque al proyecto. Esos que no desean la libertad de expresión, que no son defensores del pueblo. Son cómplices de una regresión hacia el autoritarismo que teníamos allá por 1970. Son los que celebran
cuando se eliminan contrapesos, cuando se captura el Poder Judicial, cuando se doma el INE, cuando se militarizan las calles. Y ahora están celebrando mientras se construye un mecanismo para callar también a las redes sociales, a la prensa y a cualquiera de nosotros que no acepte la narrativa oficial. Son los mismos que en otros tiempos aplaudían la censura del PRI, pero hoy la aplauden con otro color. Esos sí son enemigos de la democracia, aunque se disfracen de progresistas o de defensores de derechos. La ambigüedad no es ningún error técnico, es el mismo diseño que utilizaron. Así lo planearon y así lo están poniendo en papel. Porque la ambigüedad le da al poder el margen para decidir caso por caso qué es lo que se puede decir y qué no. Un poder que ya demostró que miente cuando dice no queremos, no merece el beneficio de la duda. Si de verdad quisieran proteger a las audiencias, definirían precisamente qué es falso. Establecerían criterios objetivos que se pudieran medir, mecanismos independientes, salvaguardas fuertes en contra del abuso, pero no lo están haciendo, porque prefieren la vaguedad del discurso, porque la vaguedad es control, y el control en manos de este gobierno se va a utilizar para silenciar. Estos no son derechos de las audiencias, es censura, pero con un lenguaje diferente, bonito. Es una consulta pública, una sonrisa en una mañanera. Y aquellos que la defienden o que la minimizan, solamente les queda un nombre: enemigos de la libertad de expresión. Porque si el Estado se convierte en el árbitro de la verdad, en el juzgador, la democracia deja de ser democracia. Se convierte en un permiso que el poder te otorga y que te quita cuando le conviene.